Buen día, amados hermanos. Bienvenidos a nuestro estudio el día de hoy, el día 14 de septiembre 2021. Estamos ya a un día de celebrar el Día de Independencia aquí en Guatemala. eh, y con este pensamiento, con esta idea de celebrar, meditando en las libertades que tenemos, porque Guatemala es un país libre. Decidimos nosotros estudiar con ustedes acerca de las libertades que tenemos, no en Guatemala, sino que en la familia, en el reino de Dios. ¿Qué tema más tremendo, qué tema más importante que estamos viendo? ¿Qué es lo que usted tiene? ¿Qué es lo que usted disfruta porque está con Cristo? ¿De cuáles cosas ha sido liberado usted porque está en Cristo? Porque puede que estamos estudiando esos temas de libertad en Cristo, pero usted puede decir, pues yo, ¿qué será? ¿De qué soy libre? ¿De qué soy? Pues la verdad no estoy seguro. Y por eso es que queremos retocar esos temas. Muchísimas gracias, Carlos, por los temas que nos has compartido durante la última semana. Fueron de bastante bendición para nosotros. Temas que nos hicieron pensar en la libertad, que nos hicieron pensar en este regalo que hemos recibido a través del sacrificio de Cristo y la necesidad, la urgencia de compartir este mensaje para que, como muy bien dijiste el día domingo, de que nosotros hemos recibido el regalo mayor, pero a veces lo escondemos, a veces lo queremos guardar, a veces tenemos, no sé, miedo o pena o no sé, para compartir. Pero tenemos que compartir el mensaje de la libertad que hay en Cristo porque estamos viviendo en tiempos muy oscuros, tiempos muy difíciles, pero tenemos un mensaje que compartir. Entonces, el día de hoy continuaremos nuestro estudio viendo siempre la libertad en Cristo. Quiero volver a leer este versículo que he leído durante los últimos temas que he compartido para que esta idea, este pensamiento siga penetrando en nuestra mente, para que recordemos todos los días lo que hemos recibido. Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amados hermanos, muchas veces olvidemos quiénes somos. En un mundo físico, en un mundo de enfermedades, de luchas económicas, de luchas de todo tipo, a veces nosotros nos olvidemos de la lucha espiritual. Nos olvidemos de la victoria espiritual que ya tenemos por lo que Cristo ha hecho. Por eso es importante recordar que tú, que yo, como hijos del Rey, si estamos en Cristo, somos verdaderamente libres. Entonces lo que yo quiero ver el día de hoy y el día jueves es acerca del tema ¿qué significa entonces ser libre? En Cristo hay cosas de los cuales, hermanos, que somos liberados y eso es lo que veremos el día de hoy. Y el día jueves veremos de que hay también en Cristo cosas a los cuales somos liberados. Estando en Cristo somos liberados de ciertas cosas a consecuencia de nuestro pecado. Somos salvados de, liberados de. Y eso es lo que veremos hoy. Pero también queremos dar continuación y ver liberados a. ¿Por qué fuimos liberados? ¿Qué logramos con ser libres? Y ahora, ¿qué podemos hacer siendo libres? Entonces, creo que serán dos estudios bastante informativas, bastante importantes. Y empezamos el día de hoy con este tema en Cristo hay cosas de los cuales somos liberados. Entonces, ¿de qué hemos sido liberados, mis amados hermanos? ¿De qué ha sido liberado usted? Porque cuando nos dice y cantamos que libre, yo soy libre, ¿de qué? ¿De qué? Eso es lo que queremos ver hoy, para que nuestra mente puede recordar, para que nuestro corazón pueda recordar de qué he sido liberado
Mi alma. ¿De qué he sido liberado yo? Y el número uno, que es lo que siempre repetimos, que es lo más importante, es, hemos sido liberados, mis hermanos, de la paga de nuestros pecados, que es la pena de muerte. La paga de mis pecados me hace ganar la muerte. ¿Por qué? Porque mis pecados manchan mi alma, manchan mi ser. Cuando yo desobedezco a mi Dios, cuando yo desobedezco a mi Creador, cuando yo vivo y hago y hablo y pienso cosas que están en contra de la voluntad de Dios, esto mancha mi alma. Y entonces mi alma está destinado, está en camino a la separación, la muerte eterna, la separación eterna de Dios, porque Dios es santo, Dios es apartado, y donde está Dios no puede estar el pecado. Entonces, a consecuencia de mi pecado, con lo cual nací y en lo cual he vivido, por la consecuencia de mi pecado y mi maldad, y mi carne, estoy destinado hacia la muerte. Una separación, la muerte significa separación, separación eterna de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo y no puede existir el pecado en su presencia. Y entonces, ¿qué pasa? Si así es, ¿qué esperanza hay? Pues es por eso que vino Cristo, para librarnos de la paga de nuestros pecados, para librarnos de la pena de muerte y para pagar Él esta pena, porque no se pudo olvidar, porque eso sería Dios siendo un Dios justo, siendo un Dios recto, no puede olvidar pecado. Tiene que haber pago por el pecado. Tiene que haber algo que sucede para ofrecer perdón. Y es eso lo que hemos recibido en Cristo. Es de esto que hemos sido liberados en Cristo Jesús. Vemos unos versículos. Romanos 6:22. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Recuerden que ya vimos esta idea de que hemos tenido un cambio de dueño, hemos tenido un cambio de amo. En que antes éramos esclavos al pecado, esclavos al enemigo, esclavos a nuestra carne, pero Dios pagó el precio, nos compró y ahora pertenecemos al nuevo amo, pertenecemos a Cristo Jesús. Y eso es lo que está diciendo aquí. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, has sido libertado de tu pecado, de la condenación, de la pena de muerte, de las consecuencias de tus pecados. Si has creído en Jesús, has sido libertado de este pecado y has sido hecho ahora. Ahora pertenece tu vida, tu servicio a Dios, quien te compró. Y dice, tenéis por vuestra fruta la santificación y como fin la vida eterna. En lugar de la pena de muerte, usted y yo tenemos vida y vida eterna. Mira, qué regalo. De eso hemos sido liberados. Cuando digo que yo soy libre y alguien pregunta, sí, pero ¿libre de qué? Pues he sido liberado de la paga de mi pecado, porque Cristo lo pagó en la cruz de Calvario. ¿Y qué dice el versículo 23? Porque la paga del pecado es muerte. Hermanos, lo que estamos enseñando aquí no es invento humano, es palabra de Dios. Y lo tenemos aquí para que usted lo puede ver y ojalá lo está viendo en su propia Biblia también. Porque la paga del pecado es muerte, separación eterna de Dios, porque Dios es santo y tú y yo no lo somos. Y no podemos entrar en su santa presencia siendo manchados del pecado. Pero mira, mira de qué ha sido usted, de qué he sido yo liberados, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Imagínense,
La paga de su pecado es condenación, es separación eterna de Dios. Yo lo gané, pero gracias a Cristo, gracias a lo que Él hizo, gracias porque dejó la gloria para venir aquí al mundo a salvarme, a perdonarme, he sido libertado de la consecuencia de mi maldad. Porque Cristo sufrió esa consecuencia y pagó el precio en la cruz de Calvario. Y yo al entregar, al poner mi fe en Él, al creer y confiar en que Él ya lo hizo, como Él dijo, terminado es, consumido es. La obra está completo. Cristo lo ha hecho todo por mí. ¿De qué he sido liberado? Pues tenía una condena de muerte, tenía una pena de muerte y Cristo lo pagó por mí. He sido liberado de la consecuencia de mi pecado. Vemos otro versículo, Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos. ¿Qué pasa si yo me arrepiento? ¿Y qué es arrepentir? Reconocer mi pecado ante el Señor. Reconocer mi maldad. Yo sí, Señor, te he fallado. Sí, Señor, porque estoy viendo tu palabra, entiendo de que soy pecador. Entiendo de que he fallado a la marca. Señor, entiendo de que no puedo entrar en tu presencia por mi pecado. Tú, Señor, eres santo. Entonces, arrepentir es reconocer eso, reconocer mi maldad, y arrepentir significa dar la vuelta, dar la vuelta. Ya no vamos hacia la muerte, ya no vamos hacia mis propios gustos y mi propia carne y mi propia, sino que doy la vuelta y miro a Jesús y digo, Señor, sálvame. Necesito de tu perdón, necesito de tu amor. Eso es lo que significa arrepentirse, dar la vuelta, dar un giro. Íbamos destinados a la muerte eterna, pero gracias a Cristo tenemos la oportunidad de ser librados de la condenación de nuestro pecado. Por eso dice, arrepentíos y convertíos. Dense cuenta que andan mal, dense cuenta de su pecado, den la vuelta, giren y miren a Cristo. ¿Y qué pasará si eso lo hacemos? Para que sean borrados vuestros pecados. Aunque soy culpable, mi pecado puede ser borrado. Mi condena de muerte, mi pena de muerte puede ser quitada. ¿Cómo? Arrepentiéndonos y convirtiéndonos. Éramos pecadores siguiendo el rumbo hacia la muerte, pero damos la vuelta y miramos ahora hacia Cristo Jesús. Convertidos, ya no pertenecemos al enemigo, sino que ahora pertenecemos al creador del universo, porque Él pagó el precio para comprarnos, para hacernos suyos. Hemos sido liberados de las cadenas que nos mantenían en el pecado. Y ahora hemos sido comprados y convertidos en hijos del Altísimo. Y si eso sucede, si nuestro corazón da esa vuelta, si nuestra alma entiende esta verdad, dice que entonces serán borrados vuestros pecados completamente y para siempre. Qué hermoso, qué hermosa promesa de que yo soy libre, pero ¿de qué? De la paga de mi pecado, de la pena de muerte. Ya no tengo que sufrirlo, ya no tengo que pagarlo, porque Cristo ya lo pagó por mí. Efesios 1:7. En quien, en Cristo, tenemos redención por su sangre. Redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, Cristo Jesús, en su amor, viéndote a ti, viéndome a mí en nuestro estado de pecado, tuvo gracia, tuvo misericordia, y Él hizo lo que nosotros no pudimos hacer, y vino y dio su sangre, pagó el precio, pagó la pena de muerte para darnos a nosotros su perfección. Recuerden que Él vivió sin pecado, el Cordero sin mancha. Él nos dio su justicia, nos revestió en su justicia, y Él tomó sobre Él nuestra culpa y pecado y lo pagó en el cruz de Calvario. Entonces en Cristo tenemos redención, somos
renovados, somos purificados, somos lavados en su sangre. Y por este lavamiento, por esa compra y por ese paga, derramamiento de su sangre, entonces tú y yo disfrutamos el perdón de pecados. Es decir, que ya no tenemos que pagar la condena de muerte. Ya no tenemos que pagar, enfrentar las consecuencias de nuestro pecado. Cuando yo digo que soy libre y alguien me pregunta ¿de qué? Puedo responder, pues soy libre de la condenación, soy libre de la consecuencia de mis pecados. ¿Por qué? Porque Cristo ya lo pagó todo. Porque Cristo ya derramó su sangre para que yo no lo tuviera que hacer. Y por eso alabamos al Señor. Por eso toda la honra y gloria pertenece a Cristo, nuestro Salvador. Primero de Pedro 2:24. Y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Eso es precisamente lo que veníamos hablando. Él mismo llevó nuestros pecados, tus pecados, mis pecados, los llevó en su cuerpo sobre la cruz. Es decir, que Él pagó la condena que tú y yo ganamos por ser pecadores. Los llevó Él en su cuerpo sobre la cruz, con el fin de que tú y yo muramos al pecado, que dejamos de servir al enemigo y que ahora vivamos a la justicia, porque ya no somos esclavos del enemigo, sino que somos siervos de Dios, porque ha visto este cambio de pertenencia, cambio de dueño en nuestras vidas, porque por sus heridas tú y yo fuimos sanados. ¿Libre de qué? Libre de la consecuencia de mi pecado, libre de la pena de muerte que yo me lo gané, pero Cristo me lo pagó. Ahora podemos cantar, podemos decir, podemos proclamar libres. ¿Libres de qué? Libres de la consecuencia de nuestro pecado. Ok, número 2. ¿Libres de qué? También hemos sido liberados de la ley de Dios. Libres de la necesidad de cumplirlo todo para entrar al cielo. Lo que tenemos que tener cuidado aquí es estar seguro de que nadie malentiende de que la ley es malo, porque no lo es. La ley de Dios, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios son perfectos. Nos demuestra el carácter, nos demuestra el corazón del Señor, de nuestro Dios. Quién es y su santidad, nos demuestra tantas cosas acerca de Él. Pero entonces cuando decimos que somos en Cristo, hemos sido liberados de la ley, ¿de qué estamos hablando? Veremos. En Gálatas 3:23, y eso es muy importante, y quería poner ese versículo primero para otra vez no quedar con ningún malentendido. Dice en Gálatas 3:23, pero antes que viniese la fe, antes de que viniese Cristo, antes de que viniese la oportunidad de creer en Él y su sacrificio para ser salvo, estábamos confinados bajo la ley, porque sin Cristo todos tienen que pararse ante el Señor y ante la palabra, ante la ley de Dios y tienen que ser juzgados según la perfección de Dios. Y si en una cosa hemos fallado, condenados a la muerte, porque el pecado no puede existir en la presencia de Dios. Entonces de eso está hablando. Antes de Cristo estábamos nosotros confinados bajo la ley. Teníamos que enfrentar un día, parar ante el Señor y Dios iba a revisar la lista. Y si hemos quebrado alguno de estos, estábamos destinados a la muerte. Ven qué perdidos andábamos. Pero miren lo que dicen, cerrados para aquella fe que iba a ser revelada. O sea, viendo hacia adelante a la venida de Cristo. Miren lo que dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. La ley ha sido nuestro ayo
para llevarnos a Cristo. Ahora, para entender eso, debemos entender qué es un ayo. Un ayo, hermanos, es alguien que usaban en tiempos antiguos, pero me imagino que hay algo parecido el día de hoy también. Era alguien que cuidaba a los hijos de otros y los cuidaban y los enseñaban y los corregían y los guiaban para que cuando este niño crecía, era alguien honrado, era alguien trabajador, con morales, era alguien estudiado, era alguien... Entonces, la gente rica que tenía dinero para pagar, pagaban a los ayos. Alguien que estaba con sus hijos todo el tiempo y para corrigiendo a sus hijos. No hagas esto. ¿Por qué? Y explicar por qué. Hijo, así se escribe. Hijo, así. Y esta ayo siempre estaba trabajando con el hijo de cualquier persona y enseñándole, corrigiéndole y llevándole para que cuando fuera grande fuera un hombre bastante inteligente, un hombre entendido, un hombre respetuoso y todo eso. Entonces era una persona guiador para llevar a un niño a que entendiera y para que fuera exitoso en la vida. Entonces, cuando dice aquí que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, de eso está hablando. De que la ley de Dios, cuando vemos los mandamientos, cuando vemos todo lo que el Señor nos ha dejado en el Antiguo Testamento, hagas esto, no hagas esto, hagas esto, no hagas esto. Y podemos decir, ay, ¿cómo voy a cumplir? Gracias a Dios no tenemos que. Pero por estas reglas podemos conocer el carácter de Dios. Podemos conocer la santidad de Dios. Pero al leer esto, al leer acerca de lo que agrada y lo que no agrada a Dios, nos lleva hacia Cristo. ¿Por qué? Porque nos ayuda a entender de que no podemos cumplirlo. No podemos portarnos lo suficiente bien para ganarnos la salvación. Es imposible. No podemos hacerlo. Entonces, cuando dice que la ley ha sido nuestro ayo, es decir, que cuando leemos la ley y vemos nuestra incapacidad de cumplirlo, nuestra incapacidad de llenar los requisitos, entonces nos lleva a Cristo. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que yo soy pecador, jamás podré cumplir todo lo que Dios me ha pedido. Pero Cristo ya lo hizo. Cristo ya lo cumplió. Cristo es el Cordero sin mancha. Y por eso la ley nos ha llevado a Cristo, porque nos ayuda a nosotros a entender nuestra necesidad de perdón de pecados. Es hermoso lo que hace la ley de Dios. La ley de Dios es perfecto, como se ve tantas veces en los salmos. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestra guía, quien nos ha llevado hacia Cristo Jesús, a fin de que fuésemos justificados por la fe, para que nosotros entendiéramos de que yo no me puedo justificar solo, yo entiendo de que yo soy muy lejos de quien Dios me creó para que fuera, y mi única esperanza es Cristo Jesús. Entonces, la ley nos lleva a Cristo a fin de que podamos ser justificados, declarados inocentes a través de la fe solamente, porque yo ahora entiendo de que por mis propias obras jamás podré ser perdonado, jamás podré cumplir para que Dios me acepta en su santidad. Entonces dice, la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya que tenemos la fe, ya no estamos bajo ayo. Ya no necesitamos intentar cumplir la ley de Dios, porque ya hemos visto de que no podemos y somos pecadores y hemos fallado vez tras vez. Ahora mi confianza está completamente en Cristo Jesús, completamente en el hecho de que Él sí lo cumplió. Y entonces ya mi fe no tiene nada que ver con yo he hecho, yo he cumplido, yo he logrado, sino que Cristo, Cristo, Cristo y solo Cristo.
Entonces, eso es el propósito de la ley, llevarnos a entender nuestro pecado y llevarnos a entender de que en Cristo y solamente en Cristo puedo ser justificados, puedo ser limpiado de mis pecados. Pero entonces, ¿cómo así que hemos sido liberados de la ley? Vemos Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Entonces lo que está diciendo, porque todos los que dependen de las obras, o sea, si yo quiero empezar a decir, pues Dios me va a aceptar porque yo soy, porque yo he hecho, porque yo he servido, porque yo he hecho limpieza en la iglesia, porque yo esto, porque yo lo otro. Bueno, dice Dios, pero si vas a ganar tu salvación, si vas a ganar tu entrada al cielo, debes, por su propia obra, debes cumplirlo todo. No puedes escoger esto y lo otro y lo otro. O es todo o es nada. Entonces, cuando digo que he sido liberado, ahora en Cristo Jesús ya no tengo, no puedo, yo sé que no puedo cumplir toda la ley de Dios, pero sé de que Cristo ya lo cumplió cuando Él vino aquí. Y entonces es maravilloso, hermanos, de que ahora tú y yo ya no tenemos que cumplirlo, ni debemos intentar hacerlo. No debemos, por eso digo que es delicado, porque sí debemos tomar en cuenta la ley de Dios. Ahí aprendemos muchas cosas de Dios y aprendemos es en nuestra guía para saber qué y cómo vivir. Pero nunca debemos hacerlo pensando de que al hacerlo seré más salvo o ganaré mi salvación. Esa es la línea distinta que debemos hacer aquí. Entonces dice que porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Si yo pienso que es por mis obras, por cumplir la ley, tenemos que cumplirlo todo y no podemos. Por eso ha sido nuestro ayo, nos lleva a Cristo porque nos hace conocer nuestro pecado. Y la ley no es de fe. Perdón, regresemos. Solo para dar continuidad. Dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. O sea, intentando cumplir la ley, ninguno es declarado inocente ante Dios, porque todos hemos pecado, nos enseña la palabra claramente. Entonces dice, y por la ley, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Entonces, está dando la distinción, intentando enseñarnos de que hay una diferencia en intentar cumplir para salvación o confiar totalmente en Cristo, que Él ya lo cumplió. No estamos en ningún momento diciendo que debemos descartar la palabra de Dios. Lo opuesto, nos guía a Cristo, nos lleva a conocer el corazón de Dios. Debemos estar escudriñando y buscando conocer para poder obedecer, pero no para ser salvo, sino porque hemos sido salvos. Porque Dios nos ha amado, nos ha perdonado. Entonces, el desear cumplir la palabra, el desear obedecer, el desear seguir las instrucciones de Cristo, viene de un corazón que es agradecido. Entonces, pero esa es la distinción. En Cristo Jesús he sido liberado. Uno, de la paga de mi pecado, de la pena de muerte. Y dos, de la necesidad de cumplir la ley para salvación. ¿Por qué? Porque Cristo ya lo cumplió. Seguimos leyendo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho Cristo por nosotros, maldición. O sea, es decir, que hemos sido redimidos, liberados de la maldición de la ley. O sea, ya no nos va a juzgar Dios cuando moramos y llegamos a su santa presencia. Ya no va a decir, mira, cumpliste eso, cumpliste lo otro, cumpliste. Y si fallamos en algo que fallamos, nos va a mandar. No. ¿Por qué? Porque preguntó a Jesús, ¿cumpliste eso? La respuesta era sí.
pero porque Él tomó sobre sí mi pecado, la respuesta es que Cristo no, perdón, me confundí un poquito. La respuesta cuando ante el Padre, Cristo llegó y murió, y Él era el inocente Cordero de Dios. Podría haber chequeado ahí que Él cumplió cada cosa, pero como Él tomó sobre Él tus pecados y los míos, lo hallaron culpable, lo hallaron culpable, lo volvieron a hallar culpable por todas las cosas que tú y yo hemos hecho. Pero ahora nos entregó a nosotros su justicia. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque Él fue hecho por nosotros maldición. Él tomó sobre Él, sobre su cuerpo, mis pecados y los tuyos. Amados hermanos, hemos sido liberados de la necesidad de cumplir la ley. ¿Por qué? Porque no podemos. Dios vio que no podíamos y por eso mandó a Cristo. Y por eso Cristo murió para pagar mi pena de muerte. Y ahora yo, confiando en Él, recibo por gracia, recibo por fe la justicia de Cristo. Y Dios me encuentra cuando paro ahora ante su presencia. Cuando muero, Él va a decir, ¿has cumplido? Sí. ¿Has cumplido? Sí. No porque lo he hecho, sino porque Cristo lo hizo por mí. Tremendo, hermanos. Hemos sido liberados. Maldito todo el, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Es decir, que quien sea, de donde sea, de la nación que sea, del color de piel que sea, de la historia familiar que sea, si viene a Cristo Jesús, si viene y se arrepiente y es convertido, es lavado, es purificado, es libre de la pena de muerte y libre de la necesidad de cumplir la ley de Dios, porque Cristo ya lo ha hecho todo. Miramos en Galatas 2:4. Nos está advirtiendo a la iglesia porque algunos llegaban del templo y decían, ustedes no están cumpliendo, ustedes no están haciendo, ustedes, y mira lo que, entonces les dice Pablo, a esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Es decir, que, como decía, algunos llegaban y decían, pero no están haciendo, pero no están cumpliendo, pero no están lavando las manos, pero no están haciendo esto, pero no están haciendo lo otro, no son salvos. Entonces estaban confundiendo a los que habían creído en Cristo. Vienen a espiar nuestra libertad y a intentar condenarnos para volvernos a esclavitud de la ley. Tengo que cumplir, si no Dios no me va a amar. Tengo que cumplir, si no Dios no me va a dar vida. Tengo que cumplir. Pero hermanos, en Cristo somos liberados de esa pena. Somos liberados porque Él lo hizo todo. Ahora lo deseo hacer. Ahora deseo servirle. Ahora deseo obedecerle. Porque Él ha sido tan bueno y me ha liberado de todo eso. Dice, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedemos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Dice que en ningún momento debemos intentar regresar a añadir algo a la obra terminada de Cristo. No puedo hacer algo para ser más salvo. No puedo hacer algo para asegurar más mi salvación, porque es solamente a través de Cristo y su obra perfecta en mi lugar. Número 3. Ya se nos avanzó el tiempo. Wow, bastante. Entonces pasaremos rapidito a esos últimos puntos. Número 3 es que hemos sido liberados de la culpa.
Un poquito repasando lo mismo que ya hemos visto, pero estamos hablando más de la conciencia. Ya no tengo que cargar esta pena en la culpa de mi pecado. Ya no tengo que cargar eso porque mis pecados, tus pecados han sido perdonados y debemos nosotros poderlo soltar porque Cristo nos ha liberado de esa culpa, de esa carga. Nos ha hecho libres de eso y debemos entenderlo a través de la palabra. Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiese para salvación. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Hermanos, tengan esta seguridad, vivan con esa certeza de que Cristo te ha perdonado, que eres, no importa lo que hayas hecho, si tu fe, si te has arrepentido y te has convertido y ahora eres hijo de Dios, ya no cargas culpa y ya no pagarás la consecuencia, porque Cristo ya lo ha hecho. Suéltalo, suéltalo, viva libre, ya no carga la mochila, porque Cristo ya lo ha pagado. No hay por qué andamos cargando cargas y pesas y culpa si hemos recibido y sido perdonado por el Altísimo. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ya ven que si has invocado al Señor, ya sos salvo. No vives con la carga, con la culpa de los errores pasados. Cristo lo perdonó, perdónate a ti mismo y sigues adelante bajo el nuevo dueño, bajo la autoridad del nuevo amo, que es Cristo Jesús. Mira este versículo hermoso, Miqueas 7:18. ¿Y qué Dios como tú, dice, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Hay un dicho que usan bastante en nuestra iglesia en inglés que dicen, tus pecados han sido rozados, tiradas al mar de la gracia de Dios. Y de eso están refiriendo. Qué hermoso. Leamos el 19 otra vez. Él volverá a tener y ha tenido. Eso está hablando de la venida de Cristo. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Ya lo ha tenido. Sepultará nuestras iniquidades. Ya lo ha hecho. En su propio cuerpo enterró nuestros pecados y echará en lo profundo del mar nuestros pecados. Si nuestro pecado es una mochila de piedras de carga, Él lo quitó, Él lo perdonó y lo tiró al mar y se fue al fondo del mar, cubierto totalmente por su gracia. Y ahora somos libres. Así que podemos vivirlo. Así que no hay que vivir con carga. Así que no hay que vivir con culpa. Hay que entender quién somos. ¿Quiénes somos en Cristo Jesús? Somos libres. Hemos sido libres, liberados de la consecuencia de nuestro pecado, de la culpa de nuestro pecado. Hemos sido liberados de la ley, de tener que cumplir la ley. Hemos sido liberados de la carga, del peso de andar cargando la culpa de mi pecado. Y como último, hemos sido liberados de mi pasado y del pecado repetitivo familiar. ¿Cómo así? Eso es, lo puse porque a veces nosotros pensamos de que, y lo he visto bastante en el ministerio, muchos, especialmente niños y jóvenes, piensan que su futuro va a ser igual a sus padres o a sus tíos o a sus con quienes ellos han crecido. Toda la vida ven la misma cosa y desafortunadamente la mayoría de patojos ahora crecen sin los dos padres de familia en la casa. Entonces ellos no tienen idea de lo que es familia, no tienen idea de lo que es, y muchos de ustedes tal vez han crecido en ese tipo de hogar, un hogar separado, un hogar lleno de peleas, lleno de muchas cosas.
Pero lo que yo quiero ayudarles a entender de que ha sido liberado. Los hogares rotos son a causa de las trampas del enemigo. Los padres divorciados son por culpa de la carne, culpa de que cada quien está buscando lo suyo. Pero tú, mi amado, estás libre de eso. Tú, mi amado, puedes tener un futuro totalmente diferente. ¿Por qué? No porque sos mejor, no porque sos más inteligente, no porque no vas a cometer los mismos errores, sino porque en Cristo Jesús las cadenas son rotas. Ya no vives según tu carne, ya no vives según tus propios deseos, sino que vives bajo el dominio, bajo la autoridad de Cristo. Y eso es lo que transforma. Amados, y especialmente jóvenes, tienen toda la futura, su futuro por delante. No tienen que seguir repitiendo los mismos errores que han cometido sus familiares. No tienen que cometer los mismos errores. En Cristo Jesús, usted, tú y yo somos nuevas criaturas. Y eso es lo que quiero ayudarnos a entender con esos últimos versículos. ¿Por qué? Porque entendiendo esta verdad, podemos, aunque nuestros abuelos, bisabuelos, padres, todos fueron separados, todos tuvieron hogares rotos, todos tuvieron una historia difícil, tú, si estás en Cristo Jesús, puedes tener un futuro diferente. Porque el amor de Dios te va a transformar si lo permites. Y si tú sigues bajo el dominio de Cristo, tú puedes tener un hogar hermoso. Tú puedes tener un hogar lleno de paz, lleno de amor, lleno de fidelidad, pero solamente en Cristo. Segundo de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Hermanos, hemos sido liberados de mi propio, de mi pasado y del pasado de mis familiares. Yo no tengo que seguir el mismo rumbo. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús he sido liberado de mi pecado, de mi carne. Ya yo pertenezco ahora a la familia de Dios. Yo pertenezco ahora al Rey de Reyes. Y entonces mi dueño es otro. Yo sí sigo instrucciones de otro. Y eso me va a permitir a romper cadenas de familiares donde se sigue repitiendo y repitiendo los mismos errores. Pero yo, tú, en Cristo Jesús, pueden tener un futuro diferente a través de la guía del Espíritu Santo. Y de último, nosotros, hermanos, hemos sido liberados de nosotros mismos. ¿Cómo así? Hemos sido liberados de nuestra propia carne, de la necesidad. Antes de Cristo no teníamos cómo saber qué era correcto, qué era dónde ir. No teníamos mapa para la vida. Entonces, pero ahora en Cristo sí lo tenemos. Ahora en Cristo ya no tengo que seguir los jalones que me da la carne y el enemigo, sino que yo puedo saber el propósito de la vida, yo puedo saber la dirección en la cual Dios quiere que vaya. Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Mira qué bonito. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Tú, mi hermano, a libertad fuisteis llamados. No a vivir encadenados. No a seguir viviendo bajo la condenación y las acusaciones de Satanás. Fuisteis llamado a la familia de Dios para poder vivir y gozar de la libertad. Hágalo, vívalo, viva en esta libertad, entiéndalo, créalo, según lo que estamos viendo en la palabra de Dios. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Es decir, que somos libres. ¿Ahora qué? ¿Seguimos pecando? No, precisamente de eso hemos sido salvos.
Precisamente de eso hemos sido liberados, de la necesidad de seguir buscando la satisfacción de la carne, buscando la felicidad. ¿Por qué? Porque ahora yo ya lo tengo en Cristo Jesús. Mira el siguiente versículo, Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Ahí está. Hay una diferencia. Si estamos en Cristo, ya estamos guiados, ya somos guiados por el Espíritu Santo. Ya no tenemos que seguir obedeciendo a la carne. Ya tenemos un nuevo dueño y es Cristo Jesús, nuestro Señor. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es el mismo versículo. Perdón. Entonces, como resumen, repasamos rapidito. Hemos sido liberados de. Recuerden, el siguiente estudio será, hemos sido liberados ¿a qué hemos sido liberados? Pero esta vez vimos de qué hemos sido liberados, algunas cosas. El número 1 es, hemos sido liberados del castigo de nuestra maldad y pecado. Ya no tenemos que pagarlo porque Cristo ya lo pagó todo. Hemos sido liberados de vivir bajo la ley. Cristo lo cumplió por nosotros. Hemos sido liberados de la culpa y peso de nuestro pecado. ¿Por qué ya no tenemos que andarlo cargando? Porque ya no existe. Está borrado. Ha sido lanzado al mar de la gracia. Estoy liberado de la culpa y el peso de mi pecado. Vívalo. Disfrútalo, le quiero decir. Disfruta esta libertad. Y he sido libertado, número 4, de hemos sido liberados de nuestro pasado y de tener que repetir los mismos errores de nuestros familiares. ¿Por qué? Porque somos nuevas criaturas. No somos los mismos, no tenemos que seguir el mismo ciclo familiar. Podemos tener un hogar hermoso y lleno de amor, lleno de confianza, lleno de perdón, pero solamente en y a través de Cristo. Esas cadenas familiares son rotas en Cristo Jesús. Vívalo y créalo. Número 5. Hemos sido liberados de tener que seguir a nuestra propia carne. Ya no tenemos que andar confundidos o perdidos en la vida. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo. Él nos guía hacia el Señor. Él nos guía hacia el bien. Él nos guía hacia la eternidad. El Espíritu y la palabra de Dios nos guían. Somos libres de tener que tener ese peso. ¿Cómo hago? ¿Cuál es el propósito de vida? ¿Cuál? En Cristo Jesús estamos completos, somos completos. Entonces, ¿de qué hemos sido liberados? De muchas cosas. Qué bonito poderlo ver en la palabra. Perdón porque ya casi la hora hemos estado aquí 48 minutos. Pero espero que esa palabra ha sido de bendición para alguno. Ese es el propósito siempre. Hermanos, vivamos, como dice Carlos siempre, el primero que aprende cuando está preparando para enseñar es uno. Y tengo que recordar, tú tienes que recordar de que tenemos que vivir, tenemos que recordar, tenemos que vivir en la libertad que Cristo nos dio a través de su sacrificio. No lo hagamos perder, no vivimos la vida encadenados sin razón si Cristo ya ha roto esas cadenas. Hemos sido liberados de muchas cosas en Cristo Jesús. Por eso la honra y la gloria siempre es a Él y para Él y su nombre. Gracias, hermanos, que el Señor los bendiga, que tengan una semana bendecida y nos veremos pronto, primeramente Dios. Bendiciones.